Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Tecutli. Nos da mucho placer saber que nos escuchan. El día de hoy tenemos el capítulo número 32, que se llama Secrecía Agrícola, en el cual vamos a hablar de un organismo descentralizado que es Segalmex, y también hablaremos sobre el Día de la Secretaría. Sin nada más que agregar, comenzamos. Gotas de administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a esta sección de Gotitas de Administración. Y hoy vamos a platicar de una de los oficios, de una de las profesiones que son muy interesantes en realidad. Son estos asistentes que en realidad, viéndolo desde el punto beberiano, pues tienen un montón de poder, ¿no? Porque cuántas veces no nos ha sucedido que la secretaria nos facilita o nos dificulta alguna situación. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de ellas y vamos a platicar de la instauración del Día de la Secretaria en México. Primero voy a platicarles un poco acerca de quién fue la promotora. Pues la promotora fue nada más y nada menos que la presidenta de las Secretarias Ejecutivas de México, una secretaria llamada María Luisa Rodríguez, que en la década de los 50 lo que buscó fue que se les reconociera a estas colaboradoras sus labores que a veces parecieran tan sencillas, pero que su chiste tiene, ¿verdad? En cuanto al tiempo, las llamadas, firma de documentos, pasar escritos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este trabajo se buscaba reconocer. Y en un primer momento, esta celebración se confirió al día 3 de diciembre y un poco más tarde se modificó y se cambió al 24 de julio. Sin embargo, finalmente se ha instaurado el tercer miércoles de julio como este Día de las Secretarias. Así que muchas felicidades a todas aquellas mujeres y hombres que hacen esta gran labor, en donde yo he conocido personas que sufrirían mucho sin estas colaboradores o estos colaboradores. Así que, bueno, un poco platicando de esa historia, ahora vamos a nuestra sección de Zompantli, en donde platicaremos de Segalmex. Zompantli, un espacio para la discusión. Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar de un órgano descentralizado que se denomina Segalmex. Segalmex es el acrónimo para Seguridad Alimentaria Mexicana. Como lo hemos visto en ocasiones anteriores, un órgano descentralizado, en este caso, creado por un decreto presidencial, es un organismo que cuenta con personalidad jurídica propia y con patrimonio propio. En este caso, este órgano descentralizado está sectarizado como parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Una de sus principales funciones o atribuciones es que busca la autosuficiencia alimentaria en 4 granos básicos, que es maíz, trigo, arroz y frijol. Asimismo, fomentar el desarrollo económico y social del país. Para lograr esto, algunas de las facultades que tiene es coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo, entre otros. Un dato interesante es que para la creación de esta organización se combinó lo que antes conocíamos como Liconza y como Liconza. Es una clara muestra de cómo en esta ocasión es parte del gobierno, parte del Estado, queriendo intervenir hasta cierto punto en una cuestión de economía, en una cuestión económica y en una cuestión también social. Ahí con este organismo trata de intervenir o trata de inferir en estos dos sentidos. Y pues tal vez en teoría suene bonito decir que hay una organización, hay un organismo que se encarga de satisfacer cuestiones de alimentación, dar seguridad alimenticia, que es una de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, y también suena bonito decir que trata de proteger o trata de incentivar el campo en México. Sin embargo, creo que últimamente, en semanas recientes, han habido algunos
debates y algunos dilemas acerca de este organismo. Entonces, no sé, compañeros, si ustedes quieran platicarnos un poquito acerca de eso. Pues bueno, como lo mencionas, la seguridad alimentaria es básica ya para el ser humano debido a lo que nos estamos enfrentando últimamente, que es el cambio climático, ¿no? En donde debido a este cambio, las cosechas y la ganadería se ven duramente afectadas. Y esto a nivel económico, pues nos afecta en la inflación. Y hace pocos días estaba escuchando que gracias a la tarea que había hecho el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y esta Secretaría de Agricultura, junto con el Banco de México, habían logrado en 6 meses poder controlar la inflación, de tenerla de 8 a ahorita tenerla a 5. ¿Por qué? Porque controlaban los precios de algunos alimentos y no dejaban que ese incremento de precios afectara tanto a la economía de México o de las familias en sí, como lo hubiera hecho si no se hubiera intervenido el Estado. Creo que como lo hemos manejado en otros programas anteriores, está el dilema si debe de intervenir o no debe de ya intervenir el Estado en la economía, o hasta dónde llegan las facultades del mismo gobierno, pues para poder ayudar a todo el Estado mexicano a llevar a cabo, digamos, el resguardo ante una crisis económica. Pero bueno, si ya nos vamos a la parte negativa, pues el gran escándalo que fue la corrupción en esta institución administrativa, en donde se desviaron fondos presupuestarios y, digamos, las viejas mañas que tenían en los gobiernos priistas y panistas, ¿no? Se sigue teniendo, a pesar de que el presidente dijo que iba a terminar la corrupción y empezar de arriba hacia abajo. Creo que esta vez se le escapó un gran hoyo de corrupción en esta institución administrativa. Mencionaba, por ejemplo, también el diario El País, que estaba un concepto llamado recepción jurídica, que era el centro del problema de la corrupción, en donde habían puesto que se les pagaba por anticipado a los proveedores de ciertos productos en su totalidad para que pudieran, digamos, obtener los bienes, ¿no? Sin embargo, ¿en qué consiste esta recepción? Uno estaría acostumbrado que cuando paga, pues recibe inmediatamente, pero este concepto nuevo mencionaba que los proveedores podían conservar sus productos hasta que Segalmex los solicitara para que fueran entregados. Y esto provocó que nunca se terminaran al 100% de entregar todos los productos comprados y, por lo tanto, hacía un daño a la hacienda pública. ¿Quién lo mencionó como, digamos, una bandera roja? Fue la Auditoría Superior de la Federación. No señaló una irregularidad en el primer control que tuvo en el 2019, mencionando lo siguiente. Dice, Segalmex realizó los pagos a los proveedores sin contar con la entrega de los bienes en los almacenes de Diconsa, a pesar de que contractualmente se estableció que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada. Creo que ahí estaba el talón de Aquiles del gobierno federal al no llevar un control realmente puntual. No sé qué digan ustedes. En el papel veo muy bien este organismo. De verdad es que su creación la veo muy bien desarrollada. Cato nos dio un panorama de algunas cosas, pero lo que leí es que está en Zacatecas. Entonces es un buen punto porque es, bueno, allá hay campo, ¿no? Estaría raro que en la Ciudad de México, en la CDMX, estuviera este organismo, ¿no? Porque al final aquí no tendría como un campo de acción. Y este papel, como les decía, yo lo veo muy bien, ¿no? Las facultades que tienen me parecen interesantes mucho, porque al final en el papel se ve maravilloso. Podría yo decir que hasta se ve revolucionario el tema, ¿no? Sí se ve descuidado mucho la parte del campo, la parte de garantizar que los agricultores tuvieran mejores precios de sus productos, que pudieran ofertar con intermediarios, sino directamente, ¿no? Un poco más el control en el sentido del mercado, pero la realidad es que se ha usado como un organismo para desviar fondos. Entonces, qué complicado es que tengas en el tintero una buena idea y que al final pongas a alguien, ¿no? Que por varios años me he enriquecido, ¿no? Con el país, el dinero del país,
y resulta que él es el que se encarga ahora de un organismo descentralizado en donde hay demasiado dinero para poder estabilizar. Lo es terrible ver cómo la administración no ha generado una postura franca sobre el tema. Ha estado como aventando la bola de un lado a otro y la verdad es que no ha generado como una buena solución a esto, ¿no? No nos ha podido decir realmente qué pasó con tanto dinero, a dónde se fue, a quién lo tiene, quiénes han sido los beneficiados con este dinero, porque no es poco, ¿no? Estamos hablando de 9.500 millones de pesos, que de verdad es una cantidad que yo no me imagino ni siquiera trabajando todos los días, ¿no? Es increíble el dinero que se desvió y que no haya una respuesta, ¿no? Sé que al final, teniendo órganos de fiscalización, no podemos tener una respuesta concreta de qué es lo que pasó con ese dinero. Bueno, al respecto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a partir de 2020, justamente empezó a documentar que existía una red de corrupción que estaba ligada a esta institución. Y lo que observó o lo que observaron ahí fue que habían convenios multimillonarios que eran irregulares y que estaban ligados justamente a personas que pertenecen a Morena y que además hubo extravío de estados financieros, se otorgaron algunos contratos a algunas empresas que no existían o a empresas fantasma. Y además eran estos o estas empresas se vincularon con estos grandes desarrolladores inmobiliarios de lujo, ¿no? Y me llama mucho la atención porque curiosamente el presidente pues ha hecho énfasis en esta, la que él ha llamado, ¿no? Pues esta red inmobiliaria que tiene mucha influencia en el caso de la Ciudad de México. Y me llama mucho la atención que curiosamente a donde parece que el dinero ha ido, pues es a estos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y lo que ha sucedido con este fenómeno es que inclusive en algunas redes sociales se le ha empezado a conocer como esta estafa maestra de la 4T. Habría que analizar si de verdad será su estafa maestra o no. Sobre todo cuando, bueno, este gobierno de Bandero o una de las cuestiones que abanderó fue justamente que eso ya no iba a volver a pasar, ¿no? Sino que era algo que estaba en el pasado y entonces pues parece que esto es uno de esos pecados descubiertos, ¿no? Porque en realidad no podríamos decir que es el único, pero sí es uno de los que se ha ido documentando. Y justamente aquí habrá que estudiar hacia dónde van estas redes de corrupción, porque inclusive hay personas, ¿no?, que ligan estas redes de corrupción, inclusive con el llamado, justamente la red de Andy, ¿no?, el hijo de López Obrador. Entonces, realmente, pues habría que hacer una investigación y ver si el señor presidente de verdad está dispuesto a que se haga una investigación en donde, bueno, gente allá a su hijo, pues está bastante implicada y no sabemos inclusive, por ahí dice un dicho que piensa mal y acertarás, ¿no? Si quizá hasta el propio hijo del presidente pues esté implicado en esta red de corrupción. Entonces, la verdad es que al final a mí me parece que no va a pasar nada por lo pronto este sexenio, quizá el próximo, pero en este momento pues no me parece que vaya a suceder algo y pues solamente pues finalmente la presidencia pues lo ha solucionado con un cambio de directivo y nada más, ¿no? En términos administrativos, yo aquí resaltaría algunos elementos. Número 1, es interesante que podamos o que se tenga la posibilidad de hablar en estos momentos acerca de actos de corrupción y de que se tenga más o menos, que exista por lo menos denuncias. Yo sé que no es lo ideal es que ni siquiera existiera esto. Sin embargo, hace algunos años yo creo que esto era impensable.
Entonces, hasta cierto punto creo que hay instituciones que medio que van funcionando y medio que van tratando de hacer su trabajo. La auditoría está haciendo, lo hemos platicado en múltiples ocasiones anteriormente, es insuficiente el trabajo que hace, pero lo está haciendo. Tal es el punto que, insisto, existen denuncias formales, incluso ante la Procuraduría General de la República. Y igual, en términos administrativos, una de las observaciones que está haciendo la Contraloría de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación es que no existe una normatividad clara y específica para que se lleven a cabo los procesos en esta institución. ¿Hasta qué punto es un problema de operatividad o hasta qué punto es un tema de desidia? No lo sé, pero digámoslo, vámonos a lo más formal posible. El 18 de enero del 2019 se publicó el decreto para la creación de este organismo. En este decreto decía que se debía de instalar en los artículos transitorios decía que en 45 días se tenía que instalar y tenía 180 días naturales para emitir su estatuto orgánico. Entonces, otra vez pareciera que muchas de las decisiones que se toman al aire, sin una planeación o sin una estrecha planeación, cosa que pues facilita que existan estas cuestiones de ¿cómo se llama?, de actos de corrupción. Si existiera una planeación, una programación, una idea de presupuesto, si ya saben que va a ser la fusión de Liconsa y de Liconsa, existen demasiadas estructuras y formas de organización de una empresa paraestatal o de un organismo descentralizado, que existe, no sé, alguna junta de gobierno. O sea, hay formas que previo a la emisión, cuando se toma la decisión, cuando se sabe que se va a crear otro organismo de ese tipo, pues desde un principio se crean los mecanismos, se crea la normatividad, se crea el proyecto de reglamento y entre el decreto y el tiempo que ponen de plazo, pues ya son mínimos los detalles que se tendrían que ir afinando. Meramente la operatividad, no dejar las cosas al aire, no dejar responsabilidades al aire, porque un elemento aquí interesante o importante es, uno, el proceso de adquisición de estos elementos, cómo se define a los productores que son que deben de ser proveedores de Segalmex, y dos, el seguimiento, lo decían en él claramente, el seguimiento a los contratos, quién es el área responsable, quién es el área requiriente, quién debe de revisar que se reciban los bienes en tiempo y forma, cómo se permite que haya pagos sin haber recibido la mercancía. Como sea, no se puede, o sea, son fallas que ellos, desde mi punto de vista administrativo, no sé cómo ven. Pues es que Nestle dio en el punto, así, hubo, no sé, a lo mejor yo estoy alucinando, pero a lo mejor hubo una persecución política por el tema de la estafa maestra. Pero Robles estuvo presa durante todo el proceso que tuvieron que hacer para poder vincularla de todo lo que pasó con la estafa maestra. Yo me pregunto por qué el titular de Segalmex no está en cárcel, recluido, siguiendo un proceso, igual que todos, porque al final lo que menciona el titular de la Administración Federal es que fue engañado por periodistas malos. Entonces, no tenemos que venir con la misma vara, es lo mismo, y son 1,000 pesos a 10 millones, es igual corrupción, ¿no? Al final se nos prometió que en esta administración la corrupción iba a estar en su nivel más bajo, cosa que no sé, que es un tema de cultura que hemos venido arrastrando todo el tiempo, pero también se tiene que empezar a atacar este tipo de corrupción, porque ¿verdad? Es mucho el dinero que se pierde en temas de corrupción en el país. Entonces, ¿por qué no medimos con la misma vara un delito y el otro? Y que al final van encaminados en el mismo sentido, que es la... Creo que valdría la pena agregar y que este sexenio no ha funcionado de manera adecuada justamente estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Tenemos, pues hay por ahí detenido, ¿no? Este nombramiento del nuevo consejero del INAI, y ahí está, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta parte de la opacidad, o sea, en realidad de esta secrecía, ¿no? Que justo este título del programa tenía hoy este doble sentido, esta secrecía que viene de
que es parte de la corrupción y, y en el otro sentido, ¿no? Entonces, que tiene que ver con esto y que finalmente es un gobierno que, si bien prometió que se iban a disminuir o que se iba a disminuir la corrupción, la realidad es que no ha sido más transparente, ¿no? Y eso sí es algo que hemos notado. Y tanto es así que la manera en la que adquieren los bienes, pues no siempre es por licitaciones, las reglas no son claras. Entonces, todo ese proceso que ya se había establecido, que como bien lo dice Ketecatl, es una cuestión administrativa, que sí tiene que ver con una cuestión administrativa, pero para eso hay una ley, ¿no? Hay una ley de adquisiciones que dice que tú tienes que realizar una licitación, que no pueden ser o que deben de evitarse ser adjudicaciones directas, ¿ok? Y este proceso o este procedimiento no se está llevando a cabo. Y lo más grave no es solamente que no se esté llevando a cabo el proceso, sino que la persona o el ente verificador en realidad no está verificando de manera adecuada dentro de las organizaciones, ¿no? Aunque por el otro lado, claro que tenemos pues a la Secretaría de la Función Pública que pone el dedo en la llaga, pero digamos que ya lo hace ya en un momento en el que ya hay un desvío pues multimillonario, ¿no? Y entonces pues ahora estamos viendo pues estos desvíos de dinero y que inclusive, bueno, algunos periodistas hablan, ¿no? Incluso de lavado de dinero dentro de estas organizaciones. Eso no lo podemos asegurar, es rumor, ¿no? O sea, hasta que no está comprobado, es rumor. Pero lo grave es que estos funcionarios, pues en realidad hay algunos que no se les ha vinculado a proceso, ¿no? Como en el caso de Ignacio Valle, que no solamente no se vinculó a proceso, sino que además se le cambia de puesto, ¿no? En abril del año pasado, y justamente lo mandan al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Entonces, no solamente se remueve de su caso, se le sigue un proceso para ver cuáles son estas irregularidades y por qué existieron. Y además están las órdenes de aprehensión, está ahí, pero el proceso no se ha llevado a cabo. Y bueno, pues eso habla de, por lo menos, de encubrimiento, de esta mano dura que él mismo mencionó en algún momento que iba a tener. Y lo más triste es que este tipo de desvío afecta a las personas que más lo necesitan, ¿no? Porque estas personas que compraban en estas tiendas, pues son las que tienen desabasto, porque además vino con esto, ¿no? Vino con un desabasto dentro de estas tiendas que en su momento pertenecían a Diconsa y que hoy por hoy pues no hay abasto de este tipo de tiendas, y entonces en lugar de asegurar que el alimento llegue, al contrario, ¿no? El alimento no llega, o bien llega en muy mal estado, porque también se dio ese caso. A mí solamente el que haya salido de malestar de la corrupción me reafirma que no nada más está en la parte ejecutiva, sino también en la parte de los otros dos poderes, que es el legislativo y el judicial, ¿no? ¿Dónde está la presión por parte de los legisladores? ¿Y dónde está la parte de ejercer la justicia por parte del sistema judicial, ¿no? ¿Por qué no llega esta parte de enlazar estos tres poderes y que trabajen en un bien común? Porque existe lo que nosotros conocemos también en administración pública como el amiguismo, ¿no? Entonces, si el funcionario es corrupto, pues tendrá algún legislador que lo apoye, o también tendrá algún juez que no lo vincule y lo termine encarcelando. Entonces, se tapan ellos mismos. Este ya es un problema que está en los tres poderes del Estado, y pues no se podrán acabar hasta que por fin estos mismos decidan terminar. Coloquialmente he escuchado así en administración política que dicen: entre gitanos no nos leemos la mano, haciendo como esa señal de: si algún día me cachan a mí, espero que el que me esté revisando no me observe tan feo. Pero bueno, esperemos que esta cultura o esa forma de ver las cosas en algún momento cambie y darle seguimiento a este tipo de cuestiones, porque yo insisto,
si bien todavía no están ahí en la cárcel por ese tipo de cuestiones, hay que darle seguimiento, o hay que ver si la propia auditoría y la Procuraduría General de la República le dan seguimiento a estos casos. Creo que nos vamos despidiendo. Antes de despedirnos, a mí me gustaría agradecer un poquito algunos comentarios que nos dejaron en el último podcast, en el capítulo 31, donde hablamos acerca de los bomberos, del cuerpo de bomberos. Por ahí, muchas gracias a Dulce Yamilet, a Cristian Ulises, Iker de Jesús, a Eduardo Velázquez, a Walfred Contreras, varios comentarios que recibimos ahí. Entonces los agradecemos mucho y pues esperamos que nos sigan escuchando y seguir teniendo su compañía en estos podcasts. Yo soy Tecatl, me despido por el programa de hoy. Pues mi nombre es Mezcli y nos vemos la siguiente vez. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. De ahí. Yo soy Nenet y espero que como ciudadanos pongamos más atención en lo que pasa a nuestro alrededor y no nada más en nuestros propios problemas. Nos vemos para la siguiente. Adiós. Creo que este tema fue muy espinoso y creo que nos quedamos hasta sin palabras. No sé si todos coincidimos en que ser parte de la administración pública o estudiar administración pública y llevar una materia que enseñe ética, ¿no? Y que no se pueda llevar a cabo la administración pública, pues nos da para abajo. Entonces, pues hagan lo que hagan, a lo que se dediquen, eviten la corrupción, que es un mal que aqueja en todos lados. Entonces, pórtense bien, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.